Mi gente dice que la tribu que exterminamos tenía el cabello rojizo. Tengo un poco de su cabello, que se ha transmitido de padres a hijos. Tengo un vestido que ha estado en nuestra familia durante muchos años, adornado con el cabello rojizo. Me lo voy a poner alguna vez cuando dé una conferencia. Se llama vestido de luto, y nadie tiene ese vestido excepto mi familia. ¿De qué zona del mundo creéis que puede provenir este relato? Pensadlo mientras suena la música. Bienvenidos al 8º capítulo de Alter Historia, el canal de historia alternativa. Antes que nada quería agradeceros por el seguimiento. El último vídeo, el de los magos de Oriente, ha funcionado muy bien. Por cierto que os lo dejo aquí para el que no lo haya visto. Y las suscripciones también han crecido a buen ritmo, es fundamental para que este proyecto llegue a buen puerto, llegar a los 1000 suscriptores que pide YouTube. Para poder monetizar el canal es fundamental para poder seguir empleando el tiempo que empleo en desarrollar este contenido. Así que bueno, os animo a quien no lo haya hecho todavía y le guste este canal, pues que se suscriba, ¿verdad? Y bueno, también le doy las gracias a la gente que comenta en la cajita de comentarios, que también es muy bueno para que el canal luego tenga difusión a través del algoritmo de YouTube. Por cierto, le doy las gracias a Chris Degel porque me sugirió un tema que me ha motivado bastante, que es el de Qumran, el de los manuscritos del Mar Muerto, que bueno, ya estoy preparando y saldrá en unas semanas. Os animo también a que si algún tema os apetece que trate, me lo comentéis. Y nada más, vamos al tema de hoy. Bien, el texto que os he leído al principio está escrito en 1883 por Sarah Winnemucca. Esta mujer fue escritora, conferenciante, educadora, divulgadora, intérprete, traductora y pertenecía a la tribu Paiute del Norte, localizada en el noroeste de Nevada, el estado de Nevada en los Estados Unidos. Ella se educó en una escuela mormona, allí aprendió a hablar inglés, aprendió a leer inglés también. Estuvo trabajando como traductora y como intérprete para el ejército durante un tiempo antes de irse al este de Estados Unidos, donde empezó a dar conferencias sobre la situación de las tribus indias del oeste, que en aquel momento estaban empezando a ser confinadas en reservas. En 1880 llegó a entrevistarse con el presidente de los Estados Unidos de aquella época, que era Rutherford Hayes, y en 1883 escribió el libro del que sale este párrafo, que era La vida entre los paiutes, agravios y reivindicaciones. Aquí, bueno, describía la vida, las tradiciones de su pueblo, la situación en la que estaban viviendo en aquel momento, siendo trasladados de sus lugares de habitación hacia las reservas, las reivindicaciones que tenía que expresar en aquel momento. Bueno, la verdad es que es una vida muy interesante la de esta mujer. Imaginaos en el siglo XIX, una indígena norteamericana, en aquel momento, la segunda mitad del siglo XIX, es bastante sorprendente la vida que tuvo. Y bueno, hasta el punto que a mí me sorprende que no se ha hecho todavía una película de esta mujer, ¿verdad? Bien, la tribu de la que habla, la tribu de pelo rojizo, era la que ellos llamaban Sitekha. Los Sitekha literalmente significa los comedores de tule. ¿Qué era el tule? Bueno, es una planta acuática fibrosa parecida, una especie de junco, ¿verdad?
con la que, bueno, aparte de posiblemente comerla, construían balsas para navegar, esta tribu, ¿verdad? Ella les describe, según las tradiciones de su pueblo, como bárbaros, como caníbales, y como esa característica muy sorprendente en la zona, que era que tenía el pelo rojo. Esto no era nada habitual entre las tribus, ¿verdad?, de esa zona de Norteamérica, ni posiblemente en casi ninguna zona de América. Lo que relata en este libro, entre otras cosas, es una guerra que hubo entre una confederación de tribus, los Paiutes del norte, junto a las tribus vecinas, contra estos Sitekha, que de vez en cuando les atacaban, parece ser. Incluso se les comía, ¿no? Según cuenta, o esto es lo que cuentan las tradiciones de su pueblo, ¿no? Entonces, bueno, consiguieron reducirles a una cueva donde se refugiaron estos Sitekha, estos comedores de tule. Esta cueva está perfectamente localizada hoy día, se llama la cueva Lovelock. Cueva Lovelock también se le llama la cueva del murciélago o la cueva del guano. Bueno, os podéis imaginar, el guano es un excremento de murciélago, os podéis imaginar más o menos cómo era la entrada a la cueva, ¿verdad? Está localizada unas 20 millas, o sea, unos 32 kilómetros al sur de Lovelock, en Nevada, que es de donde saca el nombre. Bien. Y el caso es que cuando ya consiguieron esta confederación de tribus encerrar prácticamente allí a los Sitekha, pues lo que cuenta Sarah Winnemucca es que hicieron una hoguera en la entrada de la cueva para obligarles a salir. Los que salieron les mataron con flechas, y los que no salieron, pues al final murieron dentro asfixiados, o sea, acabaron totalmente, según este relato, con esta etnia de caníbales, de bárbaros, de pelo rojo, ¿verdad? Que, bueno, es un relato bastante sorprendente por la zona del mundo de la que tratamos, donde evidentemente el pelo rojo no es nada habitual. Pero ¿qué ocurre? Que pasado el tiempo, a partir de 1912, cuando ya incluso Sarah Winnemucca hacía tiempo que había fallecido, en esta cueva Lovelock, en esta cueva del murciélago, empezaron a hacerse excavaciones, a investigar qué había dentro de la cueva. Después de sacar el guano, que era lo que prácticamente taponaba la entrada, estuvieron haciendo una investigación bastante metódica durante 12 años, desde 1912 a 1924. Finalmente, en el año 29, se publicaron los trabajos que resumían lo que había sido la investigación arqueológica de la cueva. Y bueno, lo que nos encontramos en nuestros trabajos, publicados en 1929, es que habían conseguido sacar 60 momias de altura media. Lo de la altura media tiene un porqué, ahora lo veremos. Una cosa muy curiosa, señuelos de pato, posiblemente los más antiguos encontrados, además con plumas, los podemos ver en esta imagen. Estos señuelos de pato servían precisamente para cazar patos, es decir, era una especie de engaño, un señuelo para patos que se usaba en los lagos de aquella zona del noroeste de Nevada. Encontraron una sandalia de 15 pulgadas de largo. ¿Cuántos son 15 pulgadas? Bueno, 15 pulgadas trasladadas a centímetros serían exactamente 38 centímetros, 38,1. Esto, para que nos hagamos una idea, viene a equivaler a un pie de talla 59. De talla 59. Imaginaos el pie
para el que había sido hecha esa sandalia, ¿no? También he encontrado una piedra circular con 365 muescas en el exterior y 52 muescas en la cara interna. Hay que tener en cuenta que bueno, el año tiene 365 días y 52 semanas. Es decir, estamos hablando de que esta piedra circular era un calendario. Y otras 10.000 piezas arqueológicas, herramientas, huesos tallados, cestas, armas de todo tipo, ¿no? Bien, todos estos restos fueron datados por el carbono 14 entre el 1500 a.C. y el 1218 también a.C. Es decir, imaginémonos un relato de una escritora paiute de 1883 de nuestra era, describe un exterminio, una guerra contra una etnia que, según las tradiciones de su pueblo, se había refugiado en esta cueva, y cuando, años después de escribir este relato, Sara Winnemucca, sobre esta etnia de los Sitekha, de los bárbaros caníbales de pelo rojo, ¿verdad? Los arqueólogos entran en la cueva y se encuentran con restos de lo que al final han venido a englobar, han definido como la cultura Lovelock, datados en esta fecha, 1500 años antes de Cristo. Es decir, estamos hablando de 3300 años antes de que esta escritora paiute nos cuente este relato. Bueno, las dataciones con carbono 14 han fallado más de una vez, no son perfectas. Pero esta es la fecha que los antropólogos nos dan, no tenemos otra. Bien, aparte de todas estas herramientas, todas estas piezas arqueológicas que he descrito, había otras dos cosas. Había dos cosas, posiblemente lo más importante y lo más sorprendente. Había restos momificados pertenecientes a dos gigantes pelirrojos. Una mujer de 2 metros y un hombre de 2,40 metros. Nada menos. Esto es lo que se publicó en 1929. Estos fueron los resultados publicados por el equipo de investigación que había hecho la recolección de muestras en la cueva entre 1912 y 1924. Dos restos momificados de dos gigantes pelirrojos de 2 metros y 2,40 metros. Bien, posteriormente, años después, en primer lugar, estos cuerpos desaparecieron, al parecer, y se negó que estas mediciones fueran ciertas, y se dijo que en realidad la medida de estas momias no superaba el 1,80 metros, ¿verdad? Al mismo tiempo, se dijo que lo del pelo rojo, de muchas de las momias, también de las de estatura media, ¿verdad? Lo del pelo rojo se debía a una contaminación química de los cadáveres. Hombre, vamos a ver. Claro, ¿por qué esa contaminación química de los cadáveres deriva en ese cabello rojo precisamente ahí, en esa cueva donde la escritora paiute había relatado que sus antepasados habían guerreado con una etnia de bárbaros caníbales de pelo rojo? Bueno, ya es casualidad, ¿verdad? Ya es casualidad. A mí estas casualidades me parece que van más allá de las que podemos admitir. Es decir, si Sara Winnemucca nos hablaba de unos bárbaros de pelo rojo y luego nos encontramos con unas momias de pelo rojo, será que algo de lo que estaba relatando de las vivencias de sus antepasados fuera en esa fecha que nos dice el carbono 14 o en otra,
algo de lo que nos cuenta de las vivencias de sus antepasados es cierto, ¿verdad? Claro, desaparecen estos cadáveres de los gigantes. Se intenta tapar toda la cuestión porque no cuadraba. Es decir, ocurre muy a menudo cuando un descubrimiento arqueológico, antropológico, paleontológico no cuadra con lo que hay en la zona, con lo que digamos que vendría a corresponder al organigrama de lo que la ciencia y la historiografía ha delimitado para una zona concreta, en un tiempo concreto, pues antes que decir muchos expertos entre comillas, antes de que decir no sabemos qué pinta esto aquí y por qué han aparecido estos restos, no tenemos explicación. Antes de reconocer que no hay explicación posible con los datos que tenemos, pues a menudo a mí me da la impresión de que se intenta echar tierra, no es el único caso en el mundo, se intenta echar tierra sobre este tipo de descubrimientos, ¿no? De hecho, se habla muy a menudo, muy especialmente en Norteamérica, no solo en Norteamérica, pero muy especialmente en Norteamérica, de una estrategia de ocultación de numerosísimos restos de gigantes, de seres humanos extraordinariamente altos que se han encontrado a lo largo de toda Norteamérica, bien enterrados en túmulos, bien en cuevas, como aquí, y que a partir de cierto momento, más o menos por estas fechas, a partir de los años 30, una cosa así, ciertas investigaciones que se habían realizado previas a esta fecha, digamos que se ridiculizan y se ocultan. Esto parece ser que ha ocurrido a lo largo de Norteamérica y podemos encontrar, es que realmente te pones a buscar y hay, no exagero, cientos de ejemplos muy parecidos a este, lo cual nos da que pensar, ¿no? ¿Qué habrá detrás de todo esto? De los esqueletos gigantes, de las momias gigantes. Aunque bien hay que decir que Sarah Winnemucca en ningún momento de su relato, en el libro que escribió, habla de gigantes, ¿eh? Ella habla de bárbaros, caníbales, con pelo rojo. Esto sí, de gigantes no cita. Ciertamente, esto hay que reflejarlo porque es así, es la verdad, ¿no? Por cierto, que la palabra gigante, y de esto me he dado cuenta documentándome para este programa, ¿verdad? La palabra gigante, que proviene del griego antiguo, en realidad, etimológicamente, lo que quiere decir es nacido de la tierra. Nacido de la tierra. ¿Qué es? ¿Por qué nacido de la tierra? Bueno, gigantes son los hijos de Gea. Gea era la diosa en la que se representaba la tierra. De ahí viene la palabra geografía, geología, geodesia, todo esto. Bueno, pues los hijos de Gea, los gigantes, podría decir, pues son los gigantes. Esto significa, no significa en realidad gente alta. Etimológicamente no es así, son los hijos de Gea, los hijos de la tierra, los nacidos de la tierra. Claro, Gea, en la mitología griega, tuvo un montón de hijos. Bueno, la mitología griega es muy compleja, viene de distintas fuentes, se mezclan tradiciones, ¿de acuerdo? Pero bueno, podemos distinguir, vamos a ver, hijos de Gea eran, por ejemplo, los titanes, entre ellos Prometeo, eran también los cíclopes. Bueno, estos sí que eran altos, eran fuertes y voluminosos, ¿verdad? Los cíclopes. Los cíclopes de un solo ojo, como Polifemo, el que aparece en la Odisea de Homero. Claro, esto por ejemplo, en el caso de Polifemo, pues, hombre, da la impresión de que cuando habla de este gigante en el sentido
que entendemos actualmente como un ser extraordinariamente voluminoso, grande, con un solo ojo que vive en una isla y que lanza piedras a grandes distancias, da la impresión, a mí me da la impresión de que está hablando de un volcán. Es decir, aquí Homero parece que estaría haciendo una alegoría de un volcán, ¿verdad? Este cíclope Polifemo y el resto de los cíclopes. Pero lo cierto es que también serían hijos de Gea, hijos de la Tierra, evidentemente. Los volcanes son hijos de la Tierra. Es decir, aquí vemos la alegoría, ¿verdad? Y todo funciona un poco así. Bueno, los gigantes, digamos que también sería un tipo específico de hijos de Gea, aparte de los titanes, de los cíclopes y de otros muchos más. Se habla de gigantes en una serie mitológica griega que se llama la Gigantomaquia. La Gigantomaquia es la historia de la guerra entre estos gigantes, estos hijos de Gea, contra los dioses olímpicos. Bueno, pero en realidad cuando vemos representaciones en ánforas y en otro tipo de cosas de estos gigantes, de la Gigantomaquia, ¿verdad? No vemos que sean individuos especialmente grandes, altos o voluminosos. Aparecen como hoplitas con tamaño y forma humana. También en algunos momentos aparecen con serpientes en vez de piernas. Bueno, varía bastante, pero en realidad no estaríamos hablando de los gigantes según los que entendemos hoy en día. Lo que ocurre es que muy posiblemente toda esta tradición de los gigantes se ha mezclado precisamente con la de los cíclopes, con la de los titanes, y al final, en la actualidad, pues nos hayamos quedado con la idea de los gigantes como la idea que tenemos ahora mismo, que es mucho más parecida al cíclope Polifemo que a estos hoplitas que aparecen en las representaciones de los gigantes que guerrean contra los dioses olímpicos. Bien, y aquí una casualidad, sincronía, concordancia, coincidencia. Vamos a ver. Gea viene a ser lo mismo que Gaia. En realidad es una transliteración, según se pronuncien esas letras griegas, se puede decir Gea, Gaia o Gaia, ¿de acuerdo? Es lo mismo. Ocurre igual que con Yahvé y Jehová, ¿no? Bueno, si los que hayáis visto el episodio de Adán y Eva, que, bueno, os lo pongo aquí para los que no lo hayáis visto, ahí hablábamos de esto, de las transliteraciones, es decir, que al final, a la hora de pronunciar unas letras hebreas concretas, se pueden pronunciar como Yahvé, como Jehová, viene a ser igual. Pues esto de Gea y Gaia es exactamente lo mismo. Claro, Gaia, ¿a qué nos suena? Bueno, en 1979 se publicó un libro en el que se recogía lo que se llamó la hipótesis Gaia. ¿Qué es la hipótesis Gaia? Bueno, pues la hipótesis Gaia, la hipótesis de la Tierra, se la llamaba así Gaia, sería la Tierra un sistema autorregulado que tiende al equilibrio. ¿Qué quiere decir esto? Pues más o menos como que la Tierra en sí misma vendría a ser un ser vivo. ¿De acuerdo? Esta hipótesis Gaia, que desde entonces se ha hecho muy famosa y se ha desarrollado por distinta gente, cada uno de una manera. Esta hipótesis Gaia fue presentada por un inglés llamado James Lovelock. Y es aquí donde yo, claro, al hacer la investigación, al hacer la documentación de este episodio, claro, me quedo sorprendidísimo. Lovelock. Resulta que aquí tenemos el apellido de este hombre que coincide con la cueva Lovelock. La cueva de la que venimos hablando, la cueva de los gigantes, ¿no? La cueva
de los hijos de la Tierra, de los hijos de Gaia, de los nacidos de Gaia, de los gigantes. A mí estas cosas, bueno, sí son casualidades, pero desde luego a mí esto me parece una sincronía hasta cierto punto mágica. Yo, mientras he estado documentándome sobre este capítulo, cuando he llegado a esto me he quedado fascinado. Estas cosas me parecen mágicas. Es mi manera de verlo y de sentirlo, ¿verdad? Además que el pueblo este de Nevada, Lovelock, que es por el que se nombra así la cueva, no tiene nada que ver con este inglés, James Lovelock. El nombre vendría por otro personaje, un colono, llamado George Lovelock, que estaba buceando sobre el asunto, no tiene absolutamente nada que ver, por lo menos que se sepa, ni familiarmente de nada, ¿no? Es, bueno, un apellido no muy común, no es de los más comunes en inglés, ¿verdad? Vendría a ser como candado de amor, cierre de amor, Lovelock. Los candados de amor son estas cosas que aparecen, yo los suelo ver mucho en ciudades europeas, candados que se colocan en puentes y en monumentos y tal. Son las parejas, firman ahí y tal, como que, bueno, pues aquí queda sellado nuestro amor y queda fijado a este puente, a este lugar. Entonces, esto vendría a ser literalmente el apellido de este señor, Lovelock. Bien, este hombre, James Lovelock, era médico, meteorólogo, escritor, inventor, químico, inglés, ¿verdad? Que, fijaos, murió nada menos que el pasado 26 de julio de 2022, a los 103 años, nada menos que a los 103 años, murió este hombre, y murió el día que cumplía esos 103 años, murió el día de su cumpleaños, al parecer. Qué cosas tan curiosas. Es decir, a mí, desde luego este personaje me ha atrapado desde el primer momento, ¿no? Tendré que investigar más sobre él. Aquí le vemos en una foto con 86 años, se le ve perfectamente saludable y sonriente, ¿no? Con 86. Bien, entonces, etimológicamente gigantes, nacidos de la Tierra, pues seríamos todos, ¿no? Realmente, todos los seres vivos. Esto es una reflexión bonita que se puede sacar de todo este asunto, ¿verdad? Bien, hoy os lo voy a hacer corto porque se va a acabar aquí, pero porque va a tener una segunda parte. Va a tener una segunda parte. Es tan gigante el tema de los gigantes. Hay tanta información, tantos vericuetos que se pueden tomar al analizar todo este asunto de los gigantes. Es infinito. Bueno, en realidad, en una televisión norteamericana hay un programa, hay una serie dedicada única y exclusivamente a esto, a hablar de los gigantes. Daría para un canal solamente con esto. Pero bueno, yo de momento lo voy a hacer en dos tandas, en dos programas. Y aquí acabamos la primera parte, pero la vamos a retomar. La vamos a retomar aquí. Y bueno, para adelantaros algo, pues hombre, veremos a ver qué tiene que ver todo esto que hemos hablado sobre la cueva Lovelock en Nevada con ciertas tradiciones mongolas o con un descubrimiento reciente que se ha hecho en la isla de Menorca, nada menos, y con otras muchas cosas. Ya os digo que es infinito, pero bueno, intentaré tampoco hacer un vídeo demasiado largo. Y nada más, me despido hasta la semana que viene. Si os ha gustado el programa, pues le dais a darle al me gusta, que ayuda también para el algoritmo de YouTube. Comentadme qué os ha parecido, comentadme las reflexiones que os haya traído todo esto y nada más, pues suscribíos, el que no lo haya hecho todavía. Si os gusta este contenido, suscribíos, que es gratis. Y poco más que deciros. Me despido hasta la semana que viene, donde iremos con la segunda parte de todo este asunto, que al final tira por vericuetos infinitos. Gracias.